Dios le bendiga a todos mis hermanos. Le damos gracias a Dios porque el Señor nos permite en este día de poder estar aquí en la casa del Señor, ¿verdad? En su iglesia. La iglesia es la que la conformamos todos, no el templo. Y por eso le doy gracias a Dios que me permite llegar a todos ustedes a través de esta señal, ¿verdad? Gloria al Señor. En este día vamos a hablar sobre un tema muy especial que es importante en la vida de todo creyente. Y para eso vamos a abrir nuestras Biblias en el libro de Primera de Samuel, en el capítulo 15, el versículo 22 al 23, y leemos así para honrar la palabra de Dios, honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Y Samuel dijo: ¿tiene Jehová tanto contentamiento con los holocaustos y víctimas como en obedecer a las palabras de Jehová? Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios, y el prestar atención que la grosura de los carneros. Porque la rebeldía es como el pecado de adivinación, y como iniquidad e idolatría la obstinación. Por cuanto tú desechaste la palabra de Jehová, Él también te ha desechado para que no seas rey. Oremos, amados. Padre, en el nombre de Jesucristo, te damos gracias, mi Dios, por esta bendición que nos das en este día. A ti sea toda honra y gloria, Señor. Te pido, mi Dios, que nos bendigas a través de su palabra, que nos hable y nos muestre su voluntad sobre todas las cosas. Oh Padre de la gloria, estamos delante de ti y te damos gracias por todo, Señor. En el nombre de Jesús, amén. Gloria al Señor. Hoy vamos a hablar sobre un rey, sobre el primer rey de Israel. Y es importante que nosotros meditemos en esta historia, porque realmente cuando analizamos todo lo que sucede y acontece allí, también lo podemos mirar con lo que acontece en el día de hoy. Todos sabemos, hermanos, que el pueblo de Israel llegó un momento en que quiso tener un rey como todos los otros reyes, como todos los otros pueblos que tenían sus reyes. El rey de Israel, el que dirigía a Israel, a Jehová de los ejércitos, y usaba a Samuel. Pero llega un día en que ellos se levantan y piden y desechan prácticamente al Señor. Eso fue terrible, terrible. Y Dios se lo hizo saber a ellos. Por otro lado, el comportamiento, y aquí se escoge a un varón que dice la Escritura que era el más alto, a la vista humana. La gente se agradó, lo escogieron de una tribu, la más pequeña de Israel, que era la de Benjamín, y Dios da testimonio y manda a Samuel que unja a Saúl como el rey de Israel. Cuando Samuel unge a Saúl, él dice, y le dice al pueblo de Israel: solamente temed a Jehová y servidle en verdad con todo vuestro corazón, pues considerad cuán grandes cosas ha hecho por vosotros. Mas si perseveráis en hacer mal, vosotros y vuestro rey pereceréis. Palabra de Dios. Gloria al Señor. Todos sabemos allí cuando comienza, podríamos decirlo así,
la vida de Saúl como rey. Se levanta, llegan los amonitas a tratar de invadir a Israel. Israel, Dios le da la victoria cuando viene el Espíritu de Dios sobre Saúl y lo impulsa, y el Señor le da la victoria a Israel. Esos acontecimientos pues llevaron como a la ratificación. De hecho, cuando Samuel ungió a Saúl, le dijo todo lo que iba a acontecer cuando salía de allí, y todo aconteció exactamente como Samuel le había dicho a Saúl que iba a pasar. Vemos entonces que Saúl ya se consolida como rey de Israel. Y usted sabe que Israel siempre ha tenido guerras. Se levantaron los filisteos contra Israel. Y vemos allí que Saúl convoca al pueblo a guerrear. Y sucede que cuando se dan cuenta, los filisteos eran enormes, tenían un ejército enorme, muchísimo más grande que ellos. Tuvieron gran temor. Estaban esperando que Samuel llegara para presentar el sacrificio. Y desde allí vemos la actitud de Saúl. Pues él tenía una posición política como rey. Él tenía que esperar la posición sacerdotal, que él no podía hacer. Eso se le daba a Samuel, que era el que tenía esa posición. Entonces él tomó su decisión de presentar el sacrificio en vez de estar y esperar a que Samuel llegara. Cuando Samuel llegó y él le dijo lo que había hecho, Samuel le dijo: locamente has hecho. Hermano, hay que tener cuidado con las cosas de Dios. No tomarse atribuciones que no le corresponden. Y allí vemos, hermanos, una señal de lo que iba a hacer Saúl. Era cosa terrible. Dios le dio algunas victorias, ¿verdad?, sobre algunos pueblos alrededor. Pero llega un día que Dios decide cumplir con lo que había dicho. Y nosotros vemos allí en el libro de Primera de Samuel, en el capítulo 15, del versículo 1 en adelante, dice la palabra: y Samuel dijo a Saúl: Jehová me envió a que te ungiese por rey sobre su pueblo, Israel. Oye pues la voz de las palabras de Jehová. Así dice Jehová de los ejércitos: me acuerdo de lo que hizo Amalec a Israel, que se lo puso en el camino cuando subía de Egipto. Ve pues y hiere a Amalec, y destruiréis en él todo lo que tuviere, y no te apiades de él. Mata hombres y mujeres, niños y aún los de pecho, bueyes y ovejas, camellos y asnos. Gloria al Señor. Eso fue lo que le envió decir Dios a Saúl a través del profeta Samuel. Gloria al Señor. Aleluya. Entonces dice que Saúl convocó a todo el pueblo y lo reconoció en Talaim, 200,000 de a pie y 10,000 hombres de Judá. Gloria al Señor. Y viendo todo esto, hermanos, él hace y trata de hacer lo que Dios le manda. Pero, cuando uno lee esta historia y usted lee, por ejemplo, el versículo 15, 8, y vemos que Saúl no hace exactamente lo que Dios le dice.
Saúl hace las cosas a su manera. Él toma decisiones, y dice la escritura allí que Saúl hirió a Amalek desde Ávila hasta llegar a Chur, que estaba a la frontera de Egipto. Dice, y tomó vivo a Agag, rey de Amalek, mas a todo el pueblo mató a filo de espada. Y Saúl y el pueblo perdonaron a Agag y a lo mejor de las ovejas y al ganado mayor, a los gruesos y a los carneros y a todo lo bueno, y no lo quisieron destruir, pero todo lo que era vil y flaco destruyeron. O sea, él tomó su decisión e hizo lo que él deseaba hacer. Bueno, gloria al Señor. Cuando se hace esto, la escritura dice que el Señor le habla a Samuel. En el versículo 11 dice, me pesa el haber puesto por rey a Saúl, porque se ha vuelto en pos de mí y no ha cumplido mis palabras. Y se apesadumbró Samuel y clamó a Jehová toda aquella noche. Dios habla y le muestra el dolor, la necesidad, la inquietud. Samuel quedó triste de ver lo que Dios había dicho. Me pesa, usted sabe lo que es esa palabra, me pesa haber puesto a Saúl como rey. Terrible. Entonces, dice la escritura que Samuel viene a Saúl y le dijo, bendito seas tú de Jehová, yo he cumplido la palabra de Jehová. Samuel entonces dijo, pues qué balido de ganados y bramidos de bueyes es este que yo oigo con mis oídos. Y Samuel respondió, de Amalek los han traído, porque el pueblo perdonó a lo mejor de las ovejas y de las vacas para sacrificarla a Jehová tu Dios, pero lo demás lo destruimos. Gloria al Señor. Entonces vemos allí, hermano, la actitud de este hombre. Él era el rey, era el que tomaba la decisión. Entonces ahora, como él quiso hacer lo que le daba la gana, comenzó entonces la mentira, ¿ve? A través de la justificación, echándole la culpa a otro, al pueblo, imagínense. El pueblo hacía lo que él le decía. Pero no, vemos entonces la condición de este rey. Ahora, Dios, en su misericordia, le habla en el versículo 17 y le dice, y dijo Samuel, cuando erais pequeños a tus propios ojos, ¿no fuisteis hecho cabeza de la tribu de Israel? O en pocas cosas le estaba diciendo, cuando tú no eras nadie, y yo tuve misericordia de ti. ¿Ves? Cuando estabas destruido, no eras nada. Yo fui el que te puse allí. En esa posición de liderazgo, de rey, le dio todo, hermano, para que él hiciera y obedeciera a Dios, pero hizo lo que le daba la gana. Gloria al Señor. Entonces, cuando viene, ¿verdad? Samuel, y le dice, ¿por qué pues no has obedecido a la voz de Jehová? Sino que vuelto al despojo has hecho lo malo ante los ojos de Jehová. Entonces Saúl le responde a Samuel, antes bien he obedecido a la voz de Jehová. Y fui a la jornada, que la justificación, la obstinación, hermanos, estas cosas se ven y es triste leerlos a veces. ¿Ve? Entonces, pero el pueblo tomó el despojo, ¿ve? Cubriéndose, tratando de engañar. Entonces vienen estas palabras que son claves y vitales en la vida del creyente.
el Señor le dice, tiene Jehová tanto contentamiento con los holocaustos y víctimas, porque él aducía que iba a traer todos esos animales para holocaustos y víctimas, como en obedecer la palabra de Jehová. Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios, y el prestar atención que la grosura de los carneros, porque la rebeldía, aleluya, aleluya, dice, es como pecado de adivinación. La rebeldía es como pecado de adivinación. Y como iniquidad e idolatría, la obstinación. Por cuanto tú desechaste la palabra de Jehová, Él también te ha desechado para que no seas rey. Gloria al Señor. Juicio cayó enseguida por cuanto desobedeció a la palabra de Dios. Nosotros tenemos que cumplir la palabra de Dios tal como la dice Él. No podemos tratar de la cosa a mi manera, como yo creo. No, hermano. A veces yo escucho personas que hablan, no, que yo creo que Dios es así, que no. No. Dios es como dice su palabra, punto. Y si Él dice esto es así, es así. Entonces hay que tener cuidado. No meterse y que argumentar y que yo creo y que no creo y que debe hacer. No, hermano. Dios no admite eso. La palabra de Dios es una. Entonces, nosotros vemos, hermanos, que el obedecer su palabra, y esto es importante, el obedecer su palabra es hacer su voluntad. ¿Ven? Es hacer su voluntad. Gloria al Señor. El no hacerlo es imponer mi voluntad sobre la voluntad de Dios. Ahí es donde está el problema. ¿Ven? Imponer mi voluntad sobre la voluntad de Dios. ¿Quién soy yo para imponerme la voluntad a mi Señor? Eso está fuera de todo orden. Gloria a Dios. Entonces, la rebelión es un pecado como el pecado de adivinación. En iglesia como brujería, witchcraft. Y la brujería, la adivinación, la brujería va a lo mismo. Esto significa una entrega de nuestra mente, voluntad y emociones al poder de Satanás. El primer rebelde fue el diablo. Él vino para matar, hurtar y destruir. Padre de mentira, engañador. ¿Ves? La desobediencia. Usó el engaño para que Adán y Eva desobedecieran. Gloria al Señor. Uno se puede meditar, ¿verdad? Cuando uno está en obediencia, uno vive una vida de bendición. La desobediencia lleva al pecado. Gloria al Señor. Entonces, la rebelión en su forma básica es el rechazar de honrar a Dios como Dios y manifestar su yo en tal forma que construye su vida alrededor de ella y no alrededor de Dios y su reino, reservándose el derecho, hermano, de tomar las decisiones finales. En pocas palabras, hermano, cree que no se sujeta a nadie. Y esto es un error garrafal. Cuando una persona piensa así, hermano, en esta tierra o le sirves a Dios o le sirves al diablo. Gloria al Señor. Entonces vemos aquí, hermanos, que cuando usted comienza ese espíritu de rebeldía, uno tiene que tener cuidado. Uno tiene que tener cuidado. Porque
usted deja de sujetarse a Dios y entonces se comienza a sujetar, el diablo comienza a sujetarlo porque comienza a tomar control de su mente, de su voluntad y de sus emociones. Y si nosotros miramos aquí la palabra de Dios, esa rebeldía lo lleva a mentir, a aparentar, a justificarse. ¿Ve? Saúl fue cayendo, hermano. Mintió, aparentó, se justificó. Después llegó a tratar hasta como una bruja. Y después ser al final guindado en el muro de Besán como un trofeo del diablo. Yo quiero... esto, la verdad que cuando el Señor puso este mensaje en mi corazón, me trasladó y me puse a pensar de que la rebeldía es un arma que el diablo utiliza para destruir a muchas almas. Y muchas personas en este momento que no conocen a Dios, usted ve en ellos la rebeldía manifestada. Comienzan con no hacerle caso a sus padres. Destruyen, se van al mundo, se destruyen ellos, caen en vicios, otros en fornicaciones, otros en adulterios, otros caen en droga, otros quedan sin nada en la lujuria, hasta en la homosexualidad. Hermano, es como que cayeran en un abismo, porque se quisieron rebelar. Yo soy un rebelde. Pues el rebelde, el diablo lo agarra y dice, bueno, yo te voy a hacer el papá tuyo. Y de hecho, el que no tiene a Cristo, la Escritura dice que el príncipe de este mundo es el que los guía. Papá de ellos es el diablo, que el Señor lo reprenda. Y usted ve, hermano, cómo esas personas se van autodestruyendo. Hay jóvenes que comienzan hasta a vestirse de negro y a adorar a Satanás. Y otros odian hasta a sus hermanos y a sus padres. Y todo esto lo hace el diablo para destruirlos. Pero, mire, yo le doy gracias a Dios porque Dios es tan maravilloso, porque muchos andábamos en estas condiciones. Estábamos perdidos en delitos y pecados, lo dice la palabra. Unos de una manera, otros de otra manera. Pero lo que es la misericordia y el amor de Dios, que en ese momento y esa vida de pecado y de destrucción que llevamos, ve gente, bueno, ¿qué no hace la gente en el mundo? De toda borrachera, de todo, hermano. Dios tuvo misericordia. Y llegó una palabra. Y abrimos nuestros corazones. Y nos arrepentimos de todos nuestros pecados. Y el Señor nos limpia de todo pecado porque la sangre de Cristo fue aplicada. Nacemos de nuevo, porque eso lo dice la palabra. Somos nueva criatura en Cristo Jesús, nacemos de nuevo. Las cosas viejas pasaron. He aquí todas son hechas nuevas. Por eso es que usted ve que es una vida que estaba tan perdida y destruida en el pecado, porque el diablo nos tenía así. Entonces, en el amor de Dios y su misericordia, Dios nos limpia de todo pecado. ¡Qué bendición tan grande! Gloria al Señor. Y es importante que nosotros nos acordemos de esas cosas. No éramos nadie. Amén, hermano. Cuando Él nos mostró su inmenso amor y nos rescató, ahora somos hijos de Dios. Dios transformó nuestras vidas.
Pero hay algo que me importa mucho, me preocupa. Como pastor hablo ahora. Ese versículo de Lucas 11, 24, 26 que dice: cuando el espíritu inmundo sale del hombre, anda por lugares secos buscando reposo, y no hallándolo, dice: regresaré a mi casa de donde salí. Mire eso, regresaré a mi casa de donde salí. Cuando tú recibiste a Cristo, todos esos se fueron. Y viniendo, porque regresa a ver, viniendo la haya barrida y arreglada, entonces se va y toma a otros 7 espíritus peores que él, y entrados habitan allí, y el postrer estado de ese hombre viene a ser peor que el primero. Aleluya. Gloria al Señor. Y yo quiero decirle, hermanos, que se está dando mucho en las iglesias, de hermanos que vivieron en esa condición. Otros vivían en otras condiciones de droga, y de borrachera, y de adulterio, y una serie. Pero estamos hablando, en este caso, del rebelde. Ese espíritu de rebeldía se fue. ¿Pero qué hace? Viene y da la vuelta y llega donde el creyente. Llega donde el creyente. Entonces, vemos que en la iglesia hay una gran cantidad, ¿verdad?, de hermanos que no se quieren sujetar. No se sujetan, no se quieren sujetar a nadie. Y usted va, hermanos, que van, hay personas que van de iglesia en iglesia. Pues en esta iglesia Dios usa al pastor y a veces hasta le da una exhortación, pues ya no le gustó, se fue para otra iglesia. Entonces buscan un evangelio a su manera, a la forma de ellos. ¿Ve? Luego también viven de la apariencia, como que si fuese el verdadero cristiano. Y el verdadero cristiano es un hombre sumiso y sujeto. Y hay que tener cuidado. Si usted salió de la rebeldía, usted tiene que tener cuidado. Porque a lo mejor el pastor lo llama y usted no le pone atención. Pero el pastor Dios lo inquietó para que le hablara. No es que quiere molestarlo. Entonces, oiga a su pastor, oiga a su padre, oiga a su madre, la amonestación, la exhortación. ¿Ve? Entonces vive un mundo de apariencia. Le gusta a veces de lugares donde son lugares de entretenimiento, por decirlo así, hermano. Ahí no se predica la palabra, donde se predica contra el pecado, porque, hermano, hay que predicar contra el pecado. Hay que confrontar a la gente contra el pecado. Hay que vivir en santidad. Sin santidad nadie verá al Señor. Pero le gusta entonces vivir de la apariencia del evangelio light, de cómo visto, que si me vieron los hermanos. ¿Ve? Esa es una vida de apariencia. Eso no hay nada ahí. Y a lo mejor soy un rebelde, pero me quiero dar la apariencia de que yo soy un verdadero hijo de Dios, que soy cristiano y que hablo y que digo y predico. Hermano, címbalo que retiñe. El verdadero hombre de Dios se da cuenta que usted está vacío. Es más, hay gente que habla hasta en lenguas humanas. El verdadero pastor se da cuenta que usted está hablando lenguas que no son de Dios. Porque hay lenguas diabólicas y hay lenguas inventadas. Lenguas que no son genuinas. Entonces uno tiene que tener cuidado. Andan sin temor de Dios. Hermanos, hay gente en la iglesia que usted le dice: ponga la mano aquí en la Biblia, y mienten. No tienen temor de Dios.
un montón de hermanos mentirosos. ¿Ve? Hablan del pastor, hablan del hermano, hablan de todo el mundo. Pero ellos también. Ese es el espíritu de rebeldía que uno tiene que tener cuidado. Amén. En la iglesia quieren hacer lo que le da la gana. Yo no voy hasta aquí. Y si el pastor le dice no acepto. Y entonces no tanto eso, sino quieren hasta mandar. Eso no puede ser. Eso es el espíritu de rebeldía manifestado. Y por decir, para terminar, ¿con quiénes se juntan? Se juntan con personas, primero, que a veces no tienen testimonio, personas que no son de Dios, inclusive a veces hacen lo que esas personas hacen. Uno tiene que tener cuidado. Tiene que tener cuidado. Yo le quiero decir, amados, que uno tiene que pedirle perdón a Dios. Porque, en pocas palabras, ese es un terreno que usted le está cediendo al diablo. Y como hemos enseñado, es una fortaleza que voluntariamente, ese terreno voluntariamente, usted se lo da al diablo. Y el diablo ni corto ni perezoso, hermano, porque el diablo no está jugando. Y yo se lo digo desde aquí, hermanos, con todo el respeto que se merece, no esté jugando a la iglesita, porque el diablo no está jugando a la iglesita. El diablo vino a hacer su trabajo, matar, hurtar y destruir. Por eso es que usted ve tantos hogares destruidos, tantos jovencitos, jovencitas destruidas, tantos matrimonios, tanto adulterio, tanta fornicación, tanta droga, tanta borrachera, tanta lujuria, hermano, tanta lascivia, tanta envidia, tanta idolatría. Hermano, el diablo no está jugando. Y el Señor claramente lo dice: los que practican tales cosas no heredarán el reino de los cielos. Gloria al Señor. El diablo va agarrando control, hermano, como fue tomando control sobre Saúl. Un hombre que fue ungido para ser rey. El Espíritu de Dios vino sobre él. ¿Ve? Se fue ensoberbeciendo su yo. El Señor se lo recuerda: te saqué de allá de donde estabas perdido. Acuérdate de dónde se sacó Dios, donde estabas perdido, donde estabas destruido. Y en su inmenso amor te perdonó. Ahora que estás en Cristo, tienes que cuidar tu salvación con temor y temblor. Es lo más grande que puedes tener. Una persona que no tenga a Dios es una persona vacía. Y si usted me está escuchando, amado amigo, en este día, el dinero no sacia, los carros no sacian, las mujeres no sacian, amado, las cosas materiales no sacian. El único que puede llenar tu corazón es Dios, más nadie. Porque si usted te pone a analizar todos los lunes que te paras, vas a decir: esta semana voy a hacer lo mismo que hice la otra semana. Pero el único que puede llenar tu corazón es Dios, más nadie. Por eso es importante buscarlo. Y cuanto antes mejor. Entonces, para tú recuperar esa condición, para salir de la condición esa de rebeldía, que hay muchos que están en eso. La palabra en 1 Juan 1:9 dice que si confesamos nuestros pecados, es Él fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Usted se puede arrepentir y Dios te va a perdonar.
Su palabra se cumple. También debe volver a estar bajo la autoridad de Dios o a quienes Él ha delegado. Ven acá, obedece a tu papá y a tu mamá. Obedece a tu pastor. Es importante, hermano, de estar sujetos. También tiene que mostrar un espíritu de sujeción a Dios y de un corazón, ¿verdad?, humilde, de siervo, de recibir las cosas del Señor. La rebeldía es cosa seria, hermano. El diablo toma control de tus emociones, de tu mente y de tu voluntad. Y es una lucha terrible, porque te va a venir a atacar. Mira, hermano, escucha lo que le voy a decir. Acuérdate que una de las tácticas más devastadoras de Satanás para desestabilizarnos a quien sea, a los creyentes, es a través de tener del temor o del miedo. Infunde miedo. Esas personas que han estado sufriendo eso, el diablo muy sutilmente comienza a atacar y a infundirle miedo, temor. Y si él puede traer temor a nuestras mentes, él nos va a desenfocar del poder y la protección del Señor. Y perderíamos la voluntad de sostener la batalla contra él. Acuérdense que el diablo es un mentiroso, padre de mentira. Y a través del engaño, la Escritura dice que él anda como león rugiente. Él no es león. El verdadero león de la tribu de Judá es nuestro Señor Jesucristo. ¿Ves? Y él trata de hacer esto. Entonces uno tiene que agarrar las armas de Dios. Al levantarse usted debe orar a Dios. Tener un tiempo con Dios. ¿Ves? Eso va a renovar nuestro enfoque en el Señor. Leyendo su palabra, comiendo palabra, consagrándose, metiéndose con el Señor. Entonces usted va a ver el propósito de Dios que tiene Dios con su vida. En una ocasión, yo estuve enfermo. Iba a dar un testimonio. Y me llegó un pastor y me dijo, porque ya yo no iba a ir, hermano. Porque me sentí enfermo, ya yo no puedo. ¿Por qué? El diablo atacándome. Atacándome en la voluntad. Y entonces me dice, ¿a quién tú le crees? ¿A Dios o al diablo? El diablo dice que tú estás enfermo, que tú no puedes, que mira que... Y Dios dice que por sus llagas te ha sanado, ve a testificar. Y yo me dije, ¿a quién yo voy a creerle? ¿A Dios o al diablo? Yo dije, yo creo a Dios. Y me levanté y me fui para el culto. Y allá en el culto, testificando, se me fue fiebre y se me fue todo. Y fui sanado. Y es más, a través del testimonio que di, otra persona fue sanada. ¿A quién le vamos a creer? ¿A Dios o al diablo? Hay que creer a Dios. Mire lo que dice su palabra. Romanos 8:37. Antes en todas estas cosas somos más que vencedores. ¿Ves? Somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Por lo cual estoy seguro que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra criatura nos podrá separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Nada nos podrá separar del amor de Dios. Nada. Somos más que vencedores. Y el libro de Marcos, capítulo 16, versículos 17 y 18 dice: y estas señales seguirán a los que creen. ¿Usted cree? Pues si usted cree,
La Escritura dice que estas señales seguirán a los que creen. ¿Creen a quién? A Cristo. Aquellos lavados por la sangre del Cordero. Aquellos que se han arrepentido de sus pecados. Que viven una vida conforme a Dios dice en su palabra. En mi nombre echarán fuera demonios. ¿Ve? Usted tiene autoridad. Usted tiene autoridad. Usted es la iglesia. Usted es la amada del Señor. Él depositó toda la autoridad en la iglesia. Usted es piedra viva. Usted es la verdadera casa de Dios. En mi nombre echarán fuera demonios, dice. Hablarán nuevas lenguas, ¿sí? Hablarán como el Espíritu que habla así. Se llena de Dios y brotan las lenguas. Sucedió con Cornelio cuando fueron allá a Pedro a predicarle a Cornelio. Sucedió cuando tuvieron en Pentecostés. ¿Ves? Cuando oraron por Pedro, se estremeció, hablaban llenos del Espíritu. No es cuando yo quiero hablar en lengua. No, hermano, eso olvídese. Hay gente que comienza a inventar en lengua y hasta cantar en lengua. ¿Eso qué es? Hay que estar lleno cuando usted siente el poder de Dios. Entonces brota la lengua. No antes, amado. Uno tiene que tener cuidado. Hay que hacer las cosas como Dios dice, como lo mete en su palabra, no como yo creo. Gloria al Señor. Y dice, y tomarán serpientes, y si bebieren cosas mortíferas, no les dañará. Sobre los enfermos, mire lo que dice, pondrán sus manos y sanarán. ¿Usted ora por los enfermos? Nosotros tenemos que orar por los enfermos, amados. ¿Usted sabe cuántas personas han sido sanadas a través de la oración poderosa del justo? Del clamor de su pueblo. Los hermanos nos unimos en oración y clamor por los enfermos y son sanados por el poder de Dios. No que yo los sane, es Dios quien los sana. Pero Él escucha la oración. Él escucha tu intercesión. Él escucha tu clamor. Y si Dios los sana, entonces, ¿por qué tienes temor? Si Dios está contigo. Amados, yo quiero decirle en este día que somos hijos del gran Rey, el que venció en la cruz del Calvario. Gloria al Señor. El que nos dio oportunidad de ser hechos hijos de Dios. Nuevas criaturas en Cristo Jesús. Estamos sentados juntamente con Él en lugares celestiales. El diablo lo que quiere es quitarme mi oportunidad y mi posición que tengo. No se la puede dejar. Gloria al Señor. Dios quiere que todos seamos salvos. Y para tal cosa, debe reconocer que Jesucristo es el Señor. Entonces arrepiéntete. Arrepiéntete de tu pecado. Si tú tienes tu hogar destruido, tú mismo estás destruido. Borrachera, droga, mujer, vicio. Y Dios te dice que si te arrepientes, Él te va a levantar y te va a convertir en un hijo de Él. ¿Por qué no hacerlo? Dios hoy te da la oportunidad de hacerlo, de arrepentirte y de salirte de las manos del diablo como la tiene ahora. Dios te ama. Él murió en la cruz del Calvario para que tú fueses salvo. Y aquellos hermanos que están en la iglesia, que el diablo los está agarrando nuevamente por la rebeldía, porque esos espíritus inmundos que salieron cuando te arrepentiste han vuelto y tú le has dado oportunidad y terreno y han hecho fortalezas en tu vida. Es menester que destruyas esa fortaleza y te arrepientas y te reconcilies con Dios y puedas buscar nuevamente el camino como Dios dice en su palabra. Para eso es importante arrepentirse.
Gloria al Señor. Yo quiero invitarte a esta oración de fe. Esta oración de fe para que Dios tenga misericordia y nos limpie de todo pecado. Inclina tu rostro allí donde estás. Padre, en el nombre de Jesús, reconozco mi condición de pecador, de todo lo malo que yo he hecho. Te pido, Señor, que tengas misericordia y me perdones. En tu presencia me arrepiento de todos mis pecados. Renuncio a todo pacto diabólico que se hayan hecho mis padres, mis abuelos o yo mismo. Renuncio al diablo en el nombre de Jesús. Y te pido, Señor, que me limpies de todo pecado. Aplica tu sangre preciosa a mi vida. Desde el día de hoy, Señor, te recibo a ti como mi Salvador personal. Y te pido en el nombre de Jesús que escriba mi nombre en el libro de la vida. Ayúdame, Señor, a seguir tus pasos. Y aquel que se está reconciliando, pídale, Padre, en el nombre de Jesús, perdóname y ayúdame a corregirme delante de ti, Señor. En el nombre de Jesús. Quiero dejar esa práctica, Señor, que no son un verdadero hijo de Dios. Ayúdame a hacer tu voluntad sobre todas las cosas. Padre, en este momento yo ahora voy a clamar por ellos. Te pido en el nombre de Jesús que tengas misericordia de cada uno de ellos, que los ayudes y que ellos puedan, Señor, crecer en tu presencia. Dale experiencias, nuevas experiencias. Usted es un Cristo vivo que escucha la oración y que ve un corazón. Tu palabra dice que un corazón contrito y humillado no despreciarás. En tus manos los depositamos y te damos toda honra y gloria a ti en el nombre de Jesús. Amén. Gloria al Señor. Dios les bendiga. Aleluya.